¿Te resulta conocido este nombre? Alexander Fleming. Fue quien descubrió la penicilina. Habrás escuchado hablar, que fue el primer antibiótico de uso extendido dentro de la medicina. Ahora, ¿sabías que lo descubre por casualidad y que las circunstancias de dicho descubrimiento fueron realmente simpáticas? Te lo voy a contar en unos segundos. Soy Jorge Di Benedetto, te hablo desde la hermosísima ciudad de Mar del Plata, en el centro oeste de la República Argentina. Vamos a continuar, como les había prometido la semana pasada, con esta segunda parte de una temática que tiene que ver con los antibióticos en la salud, la resistencia que se está provocando a los mismos por parte de las bacterias, por eso que lo hemos denominado, y por las implicancias que tiene, a esta serie que estamos haciendo, Antibióticos, Salud y Obesidad. Decíamos que este es un tema por demás importante, por demás actual y también muy preocupante, porque se nos dice es tan excesivo el uso de estos medicamentos, sobre todo para tratar enfermedades virales, es decir, provocadas por virus, para los que no sirven, no tienen efecto, por ejemplo las gripes, constipados, etcétera, resfriados, que nos dice un especialista, el doctor Permadel, en su último libro, que ha provocado la proliferación de cepas patógenas resistentes a los antibióticos actuales. Es decir, ya los antibióticos no hacen efecto en las bacterias porque éstas se han acostumbrado a los antibióticos y ya son inmunes. Y no es tan fácil decir, hacemos un nuevo antibiótico. El proceso de hacer un nuevo antibiótico, además de que es más costoso, tiene efectos secundarios por ser más potente, también más problemáticos para la salud, lleva un tiempo enorme. Se dice que el proceso de un nuevo antibiótico puede demorar 10, 15 años. Por lo tanto, el tema de la resistencia es muy, muy problemático. En palabras de la Organización Mundial de la Salud, se dice que si no se toman medidas urgentes, iremos directos a la primera era post-antibiótica. Yo algo les mencioné la vez pasada sobre esto. Y dice, época post-antibiótica en la que las infecciones comunes y las pequeñas heridas vuelven a ser letales. Nosotros teníamos infecciones, un antibiótico, chao, se iba. Ahora, una simple infección por una herida o por una simple bacteria puede ser letal porque ya esas bacterias son inmunes a los antibióticos, se han vuelto resistentes. No nosotros, las bacterias que andan deambulando. Y justamente, no en vano, la Organización Mundial de la Salud ha descrito la resistencia a los antibióticos como uno de los desafíos principales a nivel sanitario en el siglo XXI. Qué interesante que es este tema, a tal punto que el propio Alexander Fleming, que fue el que descubrió la penicilina, cuando fue premiado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina ya en 1945, él mismo ya preveía estas posibles consecuencias. Fíjense lo que el mismo Fleming decía cuando fue premiado. Quizá llegue un tiempo en el que cualquiera pueda comprar penicilina en la farmacia. Entonces existirá el peligro de que el ignorante se administre una dosis menor y al exponer a sus microbios a cantidades no letales del medicamento, las haga resistentes. Y este especialista que les acabo de mencionar, el doctor Perlmutter, que escribió un segundo libro dedicado mucho a este tema, dice que cuando se trata de los antibióticos, las dosis bajas, ya sea no tomar suficientes antibióticos o no completar el tratamiento, pueden ser tan problemáticos como el abuso de los antibióticos en general. Ambas prácticas han causado el surgimiento de cepas rebeldes que son más resistentes. Apenas 3 años después de que Fleming dijera o hiciera esta advertencia, ya había cepas resistentes. No como ahora, pero ya las había. Y esto es importante porque a veces nos pasa. Yo recuerdo, les conté la vez pasada que era un tomador de antibióticos ante la primera situación problemática, dolor de garganta, que me pudiera llevar a la cama y que no quería. Y otra cosa que también hacía, estoy haciendo mis confesiones públicas, era que por ahí tomaba 2 o 3 días un antibiótico y cuando me sentía bien lo dejaba.
Y esto, justamente lo que dice este especialista, el doctor Permater, es uno de los causantes también de resistencia de las bacterias a los antibióticos, porque justamente, como nos habrá dicho ya nuestra mamá, nuestros médicos de cabecera cuando éramos chicos, cuando teníamos hijos, etcétera, si tomás un antibiótico, tomalo del principio al fin, el tiempo que se te ha estipulado, no lo cortes enseguida. Bueno, porque también esta es una de las causas de generar cepas resistentes a los antibióticos. Y dice la estadística que en Estados Unidos ya hay 2 millones de personas que padecen cada año infecciones resistentes a los medicamentos y cada año mueren más o menos 23.000 personas justamente por causa de estas infecciones resistentes a los antibióticos. Y el pronóstico que hay para el año 2050 es más preocupante aún, porque se dice que en la humanidad va a morir más gente de enfermedades por resistencia a los antibióticos que de cáncer, lo cual nos está hablando de que esto es un problema serio que tenemos que abordarlo desde todos los aspectos, desde todas las partes involucradas, empezando por la nuestra en lo pequeño que nos toque. Y ustedes fíjense y habrán escuchado que ya de hecho hay a veces un resurgir de tuberculosis. Y este especialista que estoy mencionando, de su último libro, dice, de hecho la tuberculosis está reapareciendo debido a cepas virulentas que causan estragos en los pulmones, resistentes a los antibióticos. Les prometí al comienzo contarles cómo surgió la penicilina, que es considerado como el primer antibiótico de amplia difusión en la medicina. Si bien no es todo tan así, digamos, porque todo tiene sus antecedentes también, la medicina no nació con Fleming ni los antibióticos, aunque de hecho se lo considera el primer antibiótico, hay toda una historia detrás, pero no como, digamos, desembocó con Fleming. Simplificando, como todos lo hacen, aún los especialistas en esta historia, voy a contarles lo siguiente. Como decía, los antibióticos, particularmente la penicilina, antibióticos por excelencia si los hay, fue descubierto por este científico británico, Alexander Fleming. ¿Cuándo fue? Fue allá por 1928 y fue casi por accidente, casi por casualidad. Primero se dice que el laboratorio en el que trabajaba Fleming, él trabajaba en un hospital y su laboratorio particularmente no era muy prolijo. No era no se imagina un laboratorio, no era tan prolijo. Había bastante desorden, bastante así, digamos, informalidad. Y Fleming estaba estudiando las bacterias y en una especie de cajones. Y en determinado momento se va de vacaciones por un mes y entonces las deja en el sótano del hospital donde trabajaba e investigaba a todas esas plaquetas donde tenía cultivos de bacterias. Vuelve Fleming de vacaciones y se encuentra lo que podemos encontrarnos nosotros, supongamos que dejamos tomates o manzanas o naranjas en una heladera mucho tiempo, las encontramos llenas de moho, de hongos. Bueno, algo parecido le sucedió a Fleming. Llegó y todos los cajones, en lugares oscuros, cultivados con bacterias a las que él está investigando, aparecieron llenas de moho. ¿Qué dijo Fleming? Bueno, hay que empezar a limpiar y tirar todo. Bueno, empezó a lavar todas las plaquetas donde estaban cultivadas las bacterias que él justamente investigaba. Bueno, en el proceso llega un amigo de científico también de ahí del hospital, un investigador, un médico, y bueno, y Fleming le comenta qué estaba haciendo, que lo que había dejado antes de irse de vacaciones, las investigaciones que estaba realizando. Y le muestra una de esas plaquetas que todavía no había limpiado, no había desechado, llena de hongos. La mira y en eso ve que en una plaqueta justamente donde estaban este moho, estos hongos, alrededor había como un halo blanco transparente y habían desaparecido las bacterias. Es decir, la percepción, el descubrimiento fue que donde estaba este moho desaparecían las bacterias. Y ahí fue que se descubrió cómo el hongo, este hongo cuya sustancia él llamó penicillium, era capaz de, digamos, desterrar, matar estas bacterias. Y ahí empezó todo el proceso de justamente la penicilina como, digamos, capaz de matar bacterias, la que él estaba investigando y todas las que después se fueron sucediendo. El tema interesante es que se dice que Fleming tenía un temperamento muy tímido y que él no fue capaz de promover este descubrimiento con digamos, hoy diríamos, no fue capaz de ponerle bombos y platillos y de promocionar lo que había
descubierto por su timidez, y esto quedó un poco en stand-by. Él lo siguió trabajando, después se dedicó a otra cosa dentro de la ciencia y de sus investigaciones, y fue un alumno suyo el que lo aplicó en otros campos, que ahora no vamos a detallar, y ahí fue tomando relevancia hasta que vino la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y el uso de la penicilina hizo, digamos, pero favores enormes a la vida humana por todas las consecuencias en los heridos, las infecciones, las operaciones, que realmente la penicilina fue fantástica, realmente, ¿no es cierto? Y por eso que a Fleming en 1945, después de esa promoción que tuvo la penicilina, pero no por él, sino por el uso que se le fue dando, como digo, a partir de ese alumno suyo y después el uso en la guerra que tuvo, bueno, ahí se le otorgó el Premio Nobel de Medicina justamente al fin de la guerra en 1945. Bien, así que un poco este es el origen de la penicilina, que, digamos, fue por accidente, pero bueno, no solamente por accidente, sino porque justamente esto se fue dando en un contexto de investigación, pero realmente el insight del descubrimiento ocurrió realmente por una casualidad. El tema da para mucho más. Vamos a seguirlo porque después viene todo el tema de las consecuencias en nuestro microbioma, el tema de la obesidad, que tiene que ver la obesidad con los antibióticos, etcétera. Lo vamos a ir tratando en la próxima vez. La pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué hacemos nosotros con esto? Yo particularmente en mi casa, vos en la tuya, con tus hijos, con tu familia, ¿en qué nos toca? Bueno, hay algunas cositas que hacer. Yo la vez pasada les mencioné lo que decía el doctor Luis Narro: cuidar la nutrición, actividad física, descansar bien para mantener nuestro sistema inmunológico más fortalecido y ser más, digamos, fuerte ante las bacterias que vayan llegando. Hoy un consejo que puede venirnos muy bien a nosotros y se da de una manera particularmente enfática hoy a los agentes de salud, a todos los que trabajan en geriátricos, hospitales, digamos, lugares de internación, lugares donde hay pacientes, es que se laven las manos. Hay una gran deficiencia en los agentes de salud en el lavado de manos. Y esto genera la multiplicación de bacterias, muchas de ellas ya resistentes. Y es preocupante el tema, ¿eh? Es realmente preocupante porque se dice que hay un gran descuido en los agentes de salud en este tema. Yo lo aplico a lo nuestro. También nosotros cuidemos mucho el lavado de manos cuando manipulamos alimentos crudos, vamos al baño, salimos de una situación a otra, nosotros y nuestros chicos, porque eso también aleja bacterias y nos permite estar más protegidos. Y lo otro que quiero citar es un texto breve, pero me parece interesantísimo, del doctor Luis Narro, que apunta en una dirección que nos va a más invulnerables o más, por lo menos más protegidos ante bacterias que puedan llegar a nosotros por cualquier medio. Dice el doctor Narro en uno de sus párrafos en su libro Salud es Riqueza. Dice: si usted incrementa sus elecciones saludables, si mantiene su peso normal, si mantiene su nivel de estrés bajo control, si mantiene su sistema inmunológico en óptimo estado, si hace una dieta rica y variada y le proporciona a su cuerpo los nutrientes esenciales que necesita a través de los suplementos, tendrá a su vez menos posibilidades de enfermarse. Esto es todo por hoy. Como mencioné recién, vamos a continuar con el tema. Quiero simplemente terminar con una frase que, con ocasión de la semana de divulgación de esta lucha contra la resistencia a los antibióticos, se fue promocionando por uno de los ministerios de salud, y que dice así: si te automedicas, pones en peligro el equilibrio de tu salud y el de nuestro sistema sanitario. Gracias por haber estado ahí. Esto es todo por hoy. Pronto el video va a estar colgado en YouTube. Suscríbete a mi canal para que el próximo y los próximos lleguen enseguida a tu dispositivo, y nos vemos pronto.